Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Israel, casa integral. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos ya en el cierre de una jornada, una semana apasionante. Partimos en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, hablando de la importancia de lo que tiene que ver justamente con la palabra misericordia, lo que tiene que ver con la palabra humildad, pero ante todo lo que tiene que ver con la palabra justicia. Vimos en principio de semana, para hacer solo una pequeña recordar ligeramente lo que vimos, un tema tan extraordinario como la justicia. No la justicia desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista regional o desde el punto de vista incluso lingüístico. Pareciera ser que la justicia en unos países se aplica de una manera y en otros países de otra manera. Hacemos justicia según nuestro pensamiento, nuestra intención, nuestro dolor incluso. Hacemos justicia también según la manera de pensar de una cultura en particular, pero normalmente hacemos justicia por nuestras propias manos. Concluimos en todo el desarrollo de la justicia, hablando con todos los textos bíblicos que mencionamos, que la justicia tiene como finalidad la obediencia. Y para hacer justicia, una justicia justa, estamos todos, absolutamente todos, comprometidos en el plan perfecto, en el manual de instrucciones, la Torá, la palabra escrita, la palabra dice, así sea. Y de tal manera que todo conforme a lo que está escrito, cuando nosotros, los creyentes, los justos, los sadik, los kadosh, cuando estamos en el manual de instrucciones y caminamos conforme al camino, la verdad y la vida, que es nuestro amado Yeshua, entonces la justicia será una justicia justa. No la justicia, repito, de los hombres, que lastimosamente la justicia de los hombres es sin piedad, pero la justicia de Dios es extraordinariamente importante. Obediencia. Siempre recuerdo con mucho alegría en mi corazón el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, desde el verso 5 en adelante, que tanto pronuncio y tantas veces lo traigo siempre a mis temas, porque es parte de mi vida personal, familiar, ministerial. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas, dice la palabra. Solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente, dice la palabra. Meditarás en este libro de la justicia, en la Torá, de día y de noche. Harás conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces prosperará tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mi primer texto bíblico grabado en mi corazón, del cual hago rema de él en mi vida día a día, la promesa que Hashem me entregó y por la cual nos sostenemos hoy. Ahora bien, entendimos el principio de justicia. Ahora, porque estamos ya en el cierre,
Procuraré en el tiempo que tenemos hablar de dos términos que nos falta o nos hace falta mencionar en el cierre, no que tengan menor importancia, son cual más importantes, incluso necesitaríamos igual como mínimo una semana con cada uno de ellos, pero trataré de presentar un panorama sucinto ya sobre el tema. Misericordia, 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 misericordia. Necesitamos como hombres, como familias, como comunidades, aprender la misericordia. Ustedes tienen una tarea: justicia, misericordia y humildad en hebreo. Ya algunos me enviaron la tarea, gracias por su esfuerzo. Muy bien hecho, todos excelentes. La justicia dijimos que tiene que ver con la palabra tzedek, tzedaká. Y esa palabra tzedaká, que significa dar al menesteroso, al necesitado, y no necesariamente siempre será una persona necesitada. Cuando nosotros queremos dar algo a alguien en amor, en bondad, en misericordia, en justicia, podemos hacerlo. Nadie nos impedirá el poderle brindar ayuda o beneficio a alguien con el simple hecho del amor de dar a otra persona. Pero la palabra misericordia, cuando acudimos a este término misericordia, rahem, la palabra rahem en misericordia, en hebreo, que también tiene como un sinónimo con la palabra hesed, aunque la palabra hesed, más que misericordia en hebreo, es bondad. Rahem, 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 misericordia, misericordia, y hesed, bondad. Dos palabras muy cercanas. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Cuando nosotros hacemos referencia a la palabra misericordia, esa misericordia humana que todos conocemos es una misericordia que está directamente relacionada con la solidaridad que podemos tener como familia, como pueblo, como comunidad, en cuanto a la necesidad que eventualmente alguien pueda estar viviendo. Cuando alguien en nuestro entorno, como iglesia, como Cajal, se encuentra frente a una necesidad, pues entonces recurrimos a la misericordia. Esa misericordia en la que todos apoyamos, todos participamos, de una o de otra forma queremos prestar la atención a alguien que lo necesita. Y es por supuesto importante el socorro que se ocurra frente a alguien en un momento de calamidad, en un momento de urgencia, de necesidad. Es interesante, y esto que hago algunos comentarios o apreciaciones mejor sobre ciertos detalles, tiene que ver porque sé que hay en la sala un gran número de personas, amados hermanos, de otros países distintos a América, digo, en los Estados Unidos, hermanos que nos acompañan de Colombia, de México, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Ecuador, de Venezuela, de Chile, de Argentina, de Bolivia, en tantos lugares, Panamá, los hermanos en España, en Holanda, en Londres, en tantos lugares, que aunque también son familias emigrantes, muchos de ellos desde estas naciones hacia otras naciones, pues tenemos que aprender a adaptarnos en muchas cosas, en la cultura, en el idioma, en las reglas, en las normas, en las formas de vida. Evidentemente, todos pasamos por ese proceso. Pero particularmente hay un modelo, un ejemplo que me impresiona enormemente, como comunidades americanas o como comunidades hispanas, mejor residiendo en América, en el que he podido ver la misericordia, esta misericordia que estoy tratando, la misericordia en el sentido de ayudar o prestar socorro inmediato frente a una situación. Y es un caso en el que, por ejemplo, una persona hispana fallece. Fallece sea por una muerte natural, fallece sea por una muerte accidental, lastimosamente, y con alguna frecuencia este tipo de hechos ocurren. ¿Qué pasa cuando un evento como estos acontece? Cuando se trata de una persona emigrante hacia los Estados Unidos, en el caso de América, y esa persona no tiene su estatus migratorio legal vigente, entonces su cuerpo, por asuntos obvios de las leyes de estos países, no puede ser sepultado o incinerado en este país, lo que significa que el cuerpo debe viajar a su país de origen. Ese viajar a su país de origen representa todo un proceso legal de cónsul, de procesos de país a país, de permisos, de autorizaciones, de trámites legales, de salubridad, entre muchas cosas. ¿Cómo se diría? Embalsamar el cuerpo o tratarlo químicamente de tal manera que 10, 20 días, un mes después de su fallecimiento, el cuerpo pueda ser llevado debidamente
a su lugar de origen. Eso requiere entonces de trámites, repito, en muchos aspectos. Y todo este proceso, y hemos tenido que atender esta experiencia como congregación, representan costos, en su mayoría costos extremadamente elevados. ¿Qué ocurre frente a una situación como esta? Se hace necesario que la misericordia de un pueblo apoye esa situación. Y allí he visto de verdad la mano de Adonai, muchas gentes apoyando, sirviendo, socorriendo la calamidad, el dolor, la angustia que una familia puede vivir ante este hecho. Particularmente, obvio, cuando se trata de algunas personas cercanas a la familia, a los dolientes o al occiso. Pero también a veces se hacen campañas a nivel de comunidad hispana en general y la gente siempre tiene su misericordia para esto. Cuando hemos tenido, repito, que atender situaciones como esta, no cabe la menor duda de que en nuestros corazones como emigrantes sabemos lo delicado y la emergencia que se atiende o que se ve frente a una situación como la que he mencionado. A esa misericordia creo que todos la conocemos. Con mucha frecuencia las noticias en América locales, hispanos, canales hispanos narran historias de personas emigrantes que han pasado por muchas situaciones e incluso se pide, repito, a nivel nacional dentro de los Estados Unidos apoyo para un caso en particular. Y no me cabe la menor duda, repito, que frente a ese tipo de misericordia, evidentemente la gente tiene en su corazón el deseo de atender ese llamado. Pero realmente la misericordia a la que quiero referirme en el cierre ya de nuestra semana, en el hebreo al rahem, a esa misericordia de Gesed, de bondad, tiene que ver con la misericordia que no solamente proviene de manos de hombre. Es decir, nosotros humanamente hacemos misericordia, pero probablemente no sea una misericordia lo suficientemente amplia para atender una situación. Vuelvo a mi ejemplo. Si se trata de una persona emigrante que fallece dentro de esta nación y se requiere su traslado hacia su país de origen, mucha gente colabora, sí, mucha gente colabora, se recaudan unos fondos y se puede evidentemente hacer el proceso, puede pasar 15 días, a veces un mes, a veces más de un mes, mucho tiempo, hasta que se recauden respecto, repito, a esos fondos. Pero la pregunta es, probablemente una sola persona hubiese podido costear todo el proceso de traslado de alguien si su misericordia quisiera hacerlo. Como dirían en España, si su merced quisiera atenderlo. Pero no, nosotros nos limitamos a dar una ofrenda, porque pues la idea es que entre todos aportemos. Pero realmente la misericordia de Adonai no es ese tipo de misericordia humana con la que nosotros tratamos. Repito, espero que esté siendo claro y que me comprendan a dónde quiero llegar para hablar de la misericordia de Adonai desde el punto de vista de Hashem y no la misericordia que nosotros creemos que es la gran misericordia. Probablemente si alguien pudiera surtir todo el costo de una situación como esta, lo podría hacer, o una institución, por ejemplo. O aquí en América tenemos un gran sinnúmero de personas, hispanos, empresarios, gentes que Adonai ha bendecido enormemente. Pero cuando se ocurre un hecho como este, tienen que ser 10, 20, 100, 500, 2,000, 100, 5,000 gentes que aporten de a granito para completar un valor, cuando probablemente uno solo hubiese podido cubrir todo el valor. Hago este paralelo y esta comparativa. ¿Por qué? Porque la misericordia humana es eso. Cada uno, dentro de su misericordia, aporta un valor. Es decir, como que no me quede una pena moral en mi corazón de que a algún hispano le pasó algo y yo no colabore con esa situación. ¿Qué tal y en una de esas mañanas me corresponde el turno a mí y tengan que hacer algo parecido? Pero la misericordia de Adonai, el régimen de Adonai, va mucho más allá de lo que nosotros estamos considerando en nuestro tema. Permítame mirar algunas notas respecto al punto que estoy tratando. La misericordia de Adonai, entonces, como tal, es grande.
La misericordia de Adonai es inagotable. La misericordia de Adonai abarca la bondad, el amor, la fidelidad, la gracia, la devoción. Por eso la misericordia que nos habla la Torá, cuando se habla de Hashem y su misericordia en la creación y su misericordia en el diario vivir que nosotros tenemos, esa palabra misericordia viene de una raíz que significa miseria. Cosa no menos importante, cuando Adonai obra en misericordia porque nota nuestra miseria. La miseria humana, la miseria del pecado, la miseria de la deshonra, entre muchas cosas. Y es allí cuando nosotros vemos que el amor de Hashem tiene un valor tan sencillamente práctico, pero tan profundo en el valor de la vida, en el valor de la creación, en el valor del ser humano. Entonces, mis amados hermanos, la misericordia de Adonai es aquella que se extiende ampliamente, independiente de la situación o el carácter que la persona pueda tener o frente a la circunstancia en la que una persona pueda eventualmente estar involucrado. Es decir, si se trata, por ejemplo, de una persona que fue víctima o está acusado en la justicia de los hombres sobre la acción o comisión de un hecho punitivo, de un hecho delictivo o cualquier otra cosa, y vemos cómo la misericordia de Adonai es tan grande que nos lleva a que una situación incluso como esa, por favor, no justificando el pecado, sino que Adonai conoce nuestro corazón. Adonai sabe y conoce nuestra necesidad. ¿Cuántas veces, y fue con el tema que empezamos nuestro programa esta semana, cuántas veces en esta nación se ha juzgado y se ha condenado a cientos de gentes en las cortes de los Estados Unidos que posteriormente 10, 20, 30 años o más después se reabre la investigación, se adjuntan algunas pruebas o testimonios de más y se concluye que evidentemente la corte en su momento se equivocó y por lo tanto la misericordia de Adonai permitió que aunque esa persona haya pasado mucho tiempo acusado, juzgado en una situación, la misericordia, la justicia, la bondad y la humildad de Adonai permite que esa persona reciba su libertad porque se obró en la justicia de los hombres, en la misericordia de los hombres, se obró inapropiadamente. Entonces, veamos qué nos dice el libro de los Salmos. Acompáñeme por favor en un momento al libro de los Salmos. Libro de los Salmos en el Salmo 103. Veamos por favor esta porción del texto. Es un tema hermoso, el tema de la misericordia, y es un tema que, aunque tenemos mucho tema que avanzar allí, no vamos a poder avanzarlo todo, pero quiero que tengamos por lo menos la idea central. Dice la palabra: bendice alma mía, oh Adonai, bendice alma mía a Adonai, y bendiga todo mi ser su santo nombre, su Kadosh, Kadosh nombre. Bendice alma mía Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, si por un momento pensamos en las bendiciones que a diario recibimos de parte de nuestro Padre Eterno, entonces si olvidamos la gracia, el favor, la misericordia con la que Él nos ha tratado, definitivamente no valoramos entonces la grandeza de nuestro amado Adonai para con cada uno de nosotros. Verso 3, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del pozo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y yo puedo decir un poderoso amén, 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 cuando tomamos este texto grandioso del Salmo 103, porque allí nos daremos cuenta cómo Adonai ha perdonado mi iniquidad, Adonai ha perdonado mi rebelión, Adonai ha perdonado mi voluntad de hombre natural,
con la intención del pensamiento de hombre en mi cultura, en mi forma de vivir, en mi forma de pensar, y me trae a sus pies con mano fuerte, brazo extendido, me enseña su manual de instrucciones y en su misericordia ha tenido que tratar con mi vida como creo que ha tratado con la tuya, en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en cada uno de nuestros días y de nuestros actos. Y entonces cuando permitimos o cuando accedemos a esa misericordia de Hashem y podemos decirle gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem por todo cuanto tú nos das, gracias Hashem por la prueba y la adversidad que pasé, gracias Hashem por tantas tribulaciones por las que he pasado, porque gracias a ellas has madurado mi carácter, has madurado mi pensamiento, la mente de Yeshua forma parte de mí y no cabe la menor duda, eterno Padre, que hoy entiendo que apartado de ti nada puedo hacer. Así es que cuando vemos esta porción del libro de los Salmos, Teilín, bendice alma mía a Adonai, todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía a Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Amado hermano, nosotros a veces tenemos una amnesia espiritual y una amnesia sobre todo lo que ocurre. Se nos olvida de dónde Hashem nos sacó, se nos olvida cuán grande ha sido su bondad, su Hesed, su misericordia, su Rahem para con nosotros, que cuando Él nos lo recuerda, solo puedo decir gracias Hashem. Compartí con ustedes en el programa de ayer que me reencontré con un querido amigo de labores, nuestra actividad profesional de hace 25 años y hoy nuevamente estuvimos compartiendo un buen tiempo y me contaba, repito, las historias de lo que ha pasado durante estos 25 años de no tener contacto, y ayer compartí el testimonio diciendo, y al reencontrar la amistad de esta persona fue un valor enorme para mí, como lo fue igual para él, lo compartíamos mutuamente. Y él me decía en una conversación que teníamos el día de hoy, me decía, estoy muy emocionado, estoy muy feliz, siento en mi vida como un cambio desde el momento que nos reencontramos y hablamos. Y yo le decía, sí, igual me siento muy contento de volverte a encontrar, querido amigo. Y le dije estas palabras. Realmente cuando se ocurrió la separación de labores, en el caso personal, allí nos distanciamos sin que realmente nunca hubiésemos tenido como una despedida de amigos, como una despedida cordial. Fue una circunstancia laboral y yo salgo y allí queda todo. Pero ahora que nos reencontramos es porque nunca se hizo un cierre de esa amistad. Y hoy que nos reencontramos, nuestra amistad como que fue ayer y hoy continúa. Una amistad bonita, sincera, respetuosa, honrosa, de un verdadero valor, y aprecio profundamente esto. Pero en la medida que compartíamos anécdotas e historias de estos 25 años, vino inmediatamente a mi corazón una palabra de misericordia, y luego compartía con mi esposa acerca de lo que había hablado con mi amigo, y ella me ratificaba lo que igual había sentido y me decía, mira cuánta misericordia ha tenido Adonai para contigo, Roberto. Mira cómo Adonai te ha guardado. Mira cómo Adonai te sacó en el momento correcto, en el momento justo. Mira cómo Adonai ahora te ha sacado no solamente de un trabajo, de un país, de una cultura, sino que te ha traído a una tierra de promesa, te ha bendecido, te entregó el ministerio. Y cómo durante estos 25 años Hashem ha obrado en nuestra vida como familia, como hogar, como padres y ministerialmente. Oh, aleluya. Por eso esta porción del Salmo 103 me estremece, porque yo no puedo olvidar de ninguna manera los beneficios que Hashem ha tenido para conmigo en su infinita, por favor, grabe la palabra, infinita misericordia. La misericordia de nosotros los hombres es buena, y gracias por aquellos hombres que tienen Hesed, bondad, y aquellos hombres que tienen misericordia para con otros, para el ejemplo que presenté de llevar a una persona hacia su país de origen después de su fallecimiento, y todos aportamos y todos colaboramos. Pero ese aporte es un aporte relativamente mínimo con respecto a lo que significa el aporte de la misericordia de Hashem. Hashem lo entrega todo. Hashem perdona todo. Hashem no me llama a cuentas para ponerme en cara lo que hice o dejé de hacer, porque dice la palabra que Él perdona incluso todas mis
iniquidades. Él rescata del pozo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, aleluya, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, Hashem, porque me rejuveneces cada día. Espero que sí. Por lo menos tenemos un corazón de joven, tenemos un corazón de adorador, tenemos un corazón de gratitud y nos rejuveneces, dice la palabra, como el águila al volar. Adonai es el que hace justicia y ya lo vimos desde el principio. La justicia de Adonai es la justicia justa. La justicia justa en la que probablemente muchas veces pareciera ser que lo que Adonai está ajustando no es lo que a mí me parece y no estoy de acuerdo con lo que Adonai está haciendo. Pero cuando yo puedo comprender que la justicia de Hashem es la justicia justa, entonces, como Abraham lo mencionamos en la historia, como Job, lo tenemos por justicia, porque aprendimos a obedecer la justicia de Hashem. Dice la palabra que Adonai es lento para la ira y grande en misericordia. Por favor, dígalo conmigo, mi amado Hashem es lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y subraye, por favor, si usted está conmigo en el Salmo 103, circule la palabra para quienes le temen. Para quienes tememos a Adonai en su justicia, en su régimen, en su gesed y en su humildad, que es la palabra anaba, y ya la vamos a ver. Entonces, para cada uno de quienes tenemos ese temor en Hashem, en obediencia, en sujeción, dice que su misericordia es grande. Como padre se compadece de los hijos, se complace Adonai de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo de la tierra, el Adama, recuerdan, el hombre como la hierba en sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no conocerá más. Mas la misericordia de Adonai es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. Hermanos, no se trata de una misericordia que Adonai entrega a diestra y siniestra. Dijo la palabra, la parashá Lech Lecha, vete de tu tierra, Lech Lecha, en hebreo Lech Lecha, vete de tu tierra. Dice, en ti, Abraham, serán benditas. En la versión que tenemos en español dice todas las familias de la tierra. Aunque esa palabra todas podríamos hacerle unas comillas, porque evidentemente todas las familias de la tierra serán benditas a través de nuestro patriarca Abraham, pero todas aquellas familias de la tierra que le temen a Adonai. Y aquí la palabra temor no es miedo, aquí la palabra temor es honra, aquí la palabra temor es adoración, aquí la palabra temor es justicia, aquí la palabra temor es el amor a nuestro amado Adonai, aquí la palabra temor significa obediencia. Y para todos aquellos que obedecen conforme a lo que escrito está, entonces la misericordia de Adonai es grande, 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 grande. Dígalo conmigo, por favor, amados, grande es tu misericordia. Y no me cansaré de decirlo, porque la misericordia de Hashem para con este servidor ha sido enormemente grande, 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 grande. Así es que dice la palabra, mas la misericordia de Adonai es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, amén, sobre los hijos de los hijos, porque la misericordia que Adonai ha tenido para conmigo, para con el pastor Roberto Alfaro y para con la pastora Pili Alfaro, ha sido
una misericordia extensiva para nuestros hijos Camilo, Sebastián y David, y hoy para nuestra hija Cristal, que está con nosotros, esposa de Camilo. La misericordia es para ellos, para todos nosotros, y esta misericordia se extiende hacia nuestras familias, se extiende hacia la Keilah de Israel Casa Integral. Dígame un amén fuerte, poderoso, porque la misericordia, como la bendición, dice la palabra, que la bendición baja por la barba del sacerdote. Amén. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, Adonai establece en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim. Adonai es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y cuando leemos esta porción del Salmo 3, creo que aquí, incluso en esta porción, tendríamos que hacer una pequeña pausa y considerar con detalle este texto tan maravilloso. La característica que Adonai nos presenta aquí es que su misericordia está reflejada en perdonar todas nuestras iniquidades. Y podríamos considerar entonces que si Adonai perdona en su misericordia todas mis iniquidades, podríamos decir, oh Adonai, ¿todas mis iniquidades? Porque mi vida a lo largo de la historia de mis años, en la oscuridad, en el pecado, apartado de la palabra, sin conocer el temor de Hashem, era una vida completamente inicua, una vida completamente llena de iniquidad. Y Padre, tú me perdonas toda la iniquidad la perdono por la misericordia y porque sé que hoy tienes temor de mi palabra. Y esto es bien importante, hermanos, porque ese temor es algo que está ya intrínseco en nuestro corazón. Es decir, nacimos con esa integridad, aunque veníamos de la condición de Adán, la varona, y conocemos esa parte. Y en el desarrollo de nuestra vida probablemente tuvimos incidencias o influencias de un entorno familiar, social y contaminación del mundo que nos llevaron a caminar por caminos equivocados, a tomar decisiones equivocadas, a vivir vidas en iniquidad. Pero cuando Adonai habla a nuestros oídos y nosotros apercibimos su voz y lo recibimos y lo escuchamos, y entonces viene el proceso de conversión de nuestro pecado a la luz, de la oscuridad a la luz, ahora puedo entender que mi iniquidad ha sido suplida por el amor y la misericordia de Hashem. ¿Qué representa entonces esto, mis amados hermanos? Que el primer acto que hace Hashem para con nosotros, ese pacto de amor, ese pacto de Hesed, ese pacto de Rahem, esa misericordia, es traernos a formar parte de la nación, del pueblo escogido, de la casa de Israel. Y ahora Él nos entrega nuestra identidad. ¿Saben? A muchas gentes, cuando converso con algunas personas en las naciones, ellos me dicen, pero pastor, es que yo no puedo entender por qué yo soy casa de Israel, yo nací en Colombia, yo nací en México, yo nací en Perú, o sea, yo de israelita pues yo no tengo nada. Somos la casa de Israel, es nuestra identidad, somos parte de la casa de Israel esparcida por las naciones. Y aunque pareciera un poco, mi ejemplo tal vez un poco simple para lo que quiero transferir, permítanme compartirles en un minuto una experiencia. Hace muchos años, bueno, digo muchos años, hace algunos años de mi vida, siendo muy joven, tuve una experiencia que marcó mi corazón. Vino a nuestra casa estando prácticamente recién casados, 33 años de matrimonio, más o menos a 3 años de matrimonio. Vino a nuestra casa a hospedarse una persona que recibimos de otro país, bueno, un hermano que venía de Panamá, una persona que venía de Panamá, por asuntos de trabajo le conocíamos y él vino a hospedarse en nuestra casa. Ya esta historia la he compartido, así es que voy a tratar de resumirla. Cuando estuvo en nuestra casa, retomamos en el aeropuerto, lo trajimos a casa sobre las 5 o 6 de la tarde un día viernes. Él vino a casa, nos sentamos a la sala, compartimos allí, hablamos, etcétera. Y ya como las 6:30, de pronto él nos dice,
me permitían un lugar en privado donde yo pueda estar un momento en privado, necesito hacer algo. No entendimos qué quería realmente significar lo que él nos decía, pero simplemente le dijimos, no, pues aquí la sala creo que es el lugar más adecuado, nosotros nos podemos retirar a la habitación y usted disfrute de estar aquí en la sala. Teníamos una casa de 2, 3 niveles en ese entonces y nos retiramos, pero cuando íbamos subiendo la escalera, de pronto esta persona nos dice, vea, pero discúlpenme, no sé si ustedes quisieran acompañarme, lo que pasa es que es la hora de hacer mis oraciones de Shabbat. Nosotros, la pastora Pili y yo, nos miramos sin entender absolutamente nada de lo que este hombre decía. Pero dijimos, bueno, si lo podemos acompañar, está muy bien. Nos sentamos a la sala nuevamente, él abre su portafolios y dentro de su portafolios estaba un talí, lo que sabemos que es el talí, un manto, había un libro con, como siempre lo he mencionado, un libro con unas letras bastante extrañas, como este libro, con letras que yo no conocía. Cuando yo vi que abrió ese libro y empecé a encontrar unas letras que no conocía, yo le decía a mi esposa, eso es como letras chinas, eso parece que es como un lenguaje chino. Finalmente este hombre se cubrió su cabeza con ese manto, abrió su libro y empezó a pronunciar palabras en un idioma que obviamente no entendía. Pero cuando este hombre se cubrió su cabeza con su manto, inmediatamente vino hacia mi corazón, hacia mis ojos, vino una luz impresionante, fue una experiencia que, repito, solo sobrenaturalmente la podemos entender. Algo ocurrió en ese momento, no solamente en mi corazón, sino en el corazón de mi amada esposa. Y pasamos un momento, él nos compartió pan, nos compartió una copita con vino y Lejain, Baruch atah Adonai Eloheinu melech. No teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo. Pero en ese instante se estaba ocurriendo un fenómeno de misericordia de parte de Hashem. A partir de ese momento quedamos en pacto, quedamos en alianza. A partir de ese momento, sin que lo supiéramos, habíamos recibido, recuperado, encontrado nuestra identidad con la casa de Israel. Pocos días después de esta experiencia, obviamente le hicimos algunas preguntas, él nos habló acerca del Shabbat, nos mencionó que su libro era una Torá, no entendíamos nada de esto, etc. Pocos días después de esto, unos 15 días después de esto, tuve la oportunidad de viajar por asuntos de mi trabajo al hermano país de Venezuela. En aquel tiempo Venezuela era el país rico de Latinoamérica, era el norte para muchos latinoamericanos o centroamericanos. La gente no viajaba incluso para Estados Unidos. La gente iba a Venezuela, era la oportunidad de buenos empleos, buenos salarios, buena economía. Bueno, y en aquel tiempo pues tuve la oportunidad de viajar hacia Venezuela, a la ciudad de Caracas, a una actividad que tenía allí, un congreso, y estando en aquel lugar tenía a cargo una conferencia, y cuando yo estaba en la hora de mi conferencia, del aula, el salón que teníamos dentro de un hotel Hilton, me acuerdo tanto, un salón muy bonito, pero a la par del salón en el que nosotros estábamos había otro evento, otra reunión. Y mientras yo estaba compartiendo mi conferencia, en el salón contiguo se escuchaba música. Durante toda mi jornada de conferencia de 2 horas, se escuchó música. Y se escuchaba un sonido. Y a mí me impresionaba enormemente, algo ocurría en mis fibras más de mi cuerpo, esa música de por sí me ha gustado la música desde muy niño, pero esta música tenía algo especial. Esta música nunca jamás mis oídos la habían escuchado. Estos sonidos tenían un efecto extraordinario. Algo especial ocurría con estos tonos musicales, con esta música.
Algunos cánticos que empecé a escuchar me parecían melodías como lo son celestiales y no podía entender qué idioma se hablaba hasta que pues hoy entiendo perfectamente que se trata del hebreo. Cuando terminé la conferencia y tuvimos un receso, me fui en dirección al salón contiguo y pregunté, discúlpeme, ¿qué reunión es esta? Y me contestó el hombre que atendía el salón, me dijo, es una reunión de judíos. Ellos están celebrando, hoy es viernes, ellos celebran el Shabbat. Y todo lo que ellos hacen desde muy temprano se reúnen, estudian la palabra, la Biblia, la Torá. Ellos pasan todo el día acá y hasta parte de la noche. Y los viernes, todos los viernes ellos hacen su Shabbat. Hacía 15 días un hombre había estado en mi casa hablándome de Shabbat. Ahora estoy en otro país y me encuentro con un grupo de gente celebrando Shabbat. ¿Qué está ocurriendo aquí? La misericordia de Adonai te alcanza. La misericordia de Adonai te busca. La misericordia de Adonai, como dice el libro de Devarim, capítulo 28, las bendiciones de Adonai te alcanzarán. Si escuchas atentamente mi voz y obedeces conforme a este manual de vida, las bendiciones de Adonai, dice Devarim 28, te alcanzarán. Y ahora veo que las bendiciones de Hashem me alcanzaron. Me alcanzaron para pasar por el nivel 1, pasar al nivel 2 y del nivel 2 traerme a su Kadosh Torah en esta porción del nivel 3 que hoy tratamos. Entonces, mis amados, pues mucho podríamos hablar de misericordia, pero quiero solamente resaltar algo, mis amados. Por amor del nombre de nuestro amado Hashem, Él perdona nuestro pecado. Él es grande y poderoso, dice la porción del Salmo 25:11. Dice Adonai, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, como lo dice en el libro de Isaías capítulo 43, verso 25. La compasión y la misericordia de Adonai nadie la merece, sin embargo, aún así Él la da por amor. Adonai, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Adonai, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 130, verso 3 y 4. La misericordia de Adonai es eterna. La misericordia de Adonai no tiene límites, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Salmo 108, verso 4. La misericordia de Adonai se prolonga y prolonga nuestra vida. Por la misericordia de Adonai no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana tu misericordia y grande, grande, grande es tu fidelidad. Libro de Lamentaciones en el capítulo 3, verso 22. La compasión y la misericordia de Adonai se manifiesta en el hombre cuando éste vuelve a él y comienza a guardar su Kadosh Torah. Libro de Joel, capítulo 2, verso 12. Tome nota, por favor, de este texto. Léalo con detenimiento en casa y que el Eterno revele a tu corazón esta palabra. Joel, capítulo 2, verso 12 y 13, dice puntualmente, pues por eso ahora dice Adonai, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Adonai vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aleluya, gracias Hashem. La misericordia de Adonai tiene gran calidad y es muy, muy, muy grande. Libro de Salmos, capítulo 106, verso 43, dice, muchas veces los libró, se me pasó la tilde, muchas veces los libró. Ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Por favor, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor.
y se acordaba de su pacto para con ellos. Amén. Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Así es que, mis amados hermanos, dice el libro de Juan capítulo 2, verso 1. Y voy a cerrar el tema de misericordia aquí para que en los minutos que nos quedan veamos por lo menos el concepto básico de humildad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el Mashiach, nuestro Mashiach, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. La misericordia de Adonai es incomparable, porque es la misericordia que puede tener un padre para con un hijo. Un padre para con un hijo, aún con toda la rebeldía y con toda la mala situación de un hijo, pero un padre ama y honra a sus hijos hasta que los ve finalmente cumplir la meta y el propósito para el cual fueron llamados. Tomémonos una pausa de unos segundos y ya continuamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta: ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bueno, muy bien, Pastor Camilo, muchas gracias. Cerremos ya nuestra jornada en los minutos que nos quedan, definiendo en palabras muy sencillas el concepto de humildad. Una palabra hermosa, profunda, y el libro de Hebreos capítulo 4 verso 16 nos dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente, dice la palabra en el libro de Salmos 51, ten compasión de mí, oh Adonai, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, Hesed, borra mis transgresiones, lávame de toda impiedad, de toda maldad, y límpiame de mi pecado. Estos temas
que hemos relacionado esta semana, al hablar de humildad, tenemos que hacer un énfasis particularmente en un hombre que toda la Torá nos dice que era un hombre manso y humilde. Por supuesto, estamos refiriéndonos al grande de los grandes en la Biblia, Moshe, hablando desde el punto de vista de un hombre terrenal, Moshe Rabbeinu, el grande de los grandes, un hombre que evidentemente ha sido llamado el hombre humilde, manso y humilde. Hay en hebreo una palabra llamada hefker. Esta palabra hefker significa sin dueño, como el desierto que no tiene dueño, puede adquirir sabiduría. Dice, como en el desierto no puede adquirir sabiduría ni Torá. Por eso fue dicho en el desierto del Sinaí. Los comentaristas de algunos textos toraicos nos hablan de la humildad, que significa aprender de todos. Una persona humilde es aquella que, aunque tenga conocimiento, experiencia, sabiduría, siempre escuchará atentamente la voz de otros para de ellos aprender. ¿Usted no ha notado, amados hermanos, cuando, por ejemplo, el pastor principal no se encuentra en la reunión de la congregación y deja a otro hermano en la tarea de atender el servicio, la reunión, el Shabbat o el compromiso que se tenga en el momento? Y la gente dice, no, entonces hoy los pastores no están, yo no voy porque, ¿qué voy a aprender de otra persona? Humildad, hermanos, misericordia, hermanos, justicia, hermanos. No la justicia de los hombres, no la misericordia de los hombres, no la humildad de los hombres, sino la humildad de Adonai. Cuando nosotros aprendemos de otra persona, entonces derribamos el argumento del orgullo y de la vanidad. Ese orgullo y esa vanidad hace que pasemos a ser arrogantes, despectivos, insoportables por demás, muchas veces tóxicos, porque la palabra nos dice, sean como yo, dice nuestro amado Mashiach, humildes. Y esa humildad tiene una característica importante, la humildad de nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de tratar. Así es que hay muchos hombres que se han ocupado por hoy, en el caso que nos ocupa de Torá, de aprender Torá, al punto de que llegan a una vanidad de creer que son los que realmente más conocen de Torá. Pero veamos esto, mis amados hermanos. ¿Cuál es la diferencia que existe entre una persona que sí tiene Torá? Por favor, atención a la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una persona que sí tiene Torá y otra persona que sabe mucho de Torá, pero no tiene la Torá? ¿Me están captando esto? Hay gente que sabe mucho de Torá, pero no viven la Torá. Pero hay otros que realmente en su corazón viven completamente la palabra Kadosh. La diferencia entonces, mis amados, radica en la disposición que tenemos de aprender de otros y de enseñar a otros con humildad. Definamos entonces este concepto, esa facilidad de entregarnos a otros, de que otros aprendan, de que nosotros aprendamos de otros, nos da una calificación de inmediato importante de lo que significa verdaderamente la humildad. Vale la pena enfatizar que muchos de los sabios, de los jajam, de los rabinos, cuando hablan respecto al tema de la humildad, dicen particularmente que es una persona que no tiene dueño, es decir, que no está amarrado a un concepto cultural, a un concepto religioso, a un concepto político, a un concepto jerárquico. ¿Saben? Hoy vemos a través de esos canales de internet cómo muchas gentes se quieren presentar porque anhelan probablemente la placa dorada de YouTube, o anhelan el convertirse en el youtuber del momento, o anhelan el protagonismo del rating, la popularidad y el reconocimiento de las gentes. Bueno, eso es la vanidad, esa es la carnalidad en el ser humano, el pensamiento del hombre. Pero la humildad, hermanos, con la que nosotros queremos presentarnos a través de estos medios de comunicación es porque nuestro corazón
en el ministerio, en lo que Adonai ha tratado con cada uno de nosotros, la pastora Pil, el pastor Camilo, nuestra familia, los hermanos de Israel Casa Integral, a mis amados hermanos en Café Cheminí, a mis amados hermanos pastores de Israel Casa Integral en cada una de las naciones. Cuando me reúno con ellos, cuando compartimos, cuando los escucho enseñar, participo y disfruto enormemente de lo que comparten, de lo que enseñan. ¿Por qué? Porque sé que están haciendo su mejor esfuerzo y sé que cuando nos reunimos como pastores, hablamos como hermanos en la fe, no queriendo ser el uno más que el otro o quien supone saber más que otro. No, aquí nos reunimos en el grupo primario, en la unidad, en el amor y en la humildad que Adonai nos determina y nos establece. Por lo tanto, cuando no tenemos ese dueño de querer ser más que los demás, sino permitirle al otro extenderse, manifestar, dar la enseñanza y aprendemos de los otros, entonces aprenderemos humildad. Voy a cerrar en un minuto, espero que tenga un minuto, si tengo un minuto, para compartir una historia que también he compartido ya en otros momentos, pero que la traigo a colación, amados, porque además me llena de gozo y la viví antes de conocer de Adonai, pero Adonai estaba tratando conmigo. Tomé unas fotografías para un evento muy importante en mi país, a la presidencia de la República en aquel tiempo, y para ese evento tan importante del país solamente asistieron 2 personas, fotógrafos. Un fotógrafo, un señor que estaba allí, y en el caso mío, que tenía un contrato para una revista del país que me había contratado para esas fotografías. En aquel tiempo, pues fui una persona apasionada por la fotografía y trabajé con asuntos de fotografía. Cuando llegamos al sitio en el que el grupo de seguridad del presidente me ubicó junto con el otro fotógrafo, estábamos pues a la par el uno del otro. Pero cuando yo vi a la persona que estaba al lado mío, un señor mayor de edad, regularmente vestido, con una gorrita ahí, una camarita muy regular. Qué vergüenza. Esto lo digo con vergüenza, hermanos. Pero yo tenía la cámara más moderna, yo creo que de todo el país, no mía, era de una entidad para la que elaboraba, un equipo sofisticado, etcétera, etcétera, etcétera. A esta persona, la verdad, yo no le presté la menor intención. Creo que ni siquiera nos saludamos realmente. Se llevó a cabo la ceremonia, se tomaron las fotografías correspondientes y cada quien se fue. Al día siguiente, a las 10 de la mañana o a mediodía, debía entregar las correspondientes fotografías. Hacía el propio trabajo de revelado y copiado del material fotográfico. Cuando estuve haciendo el proceso de laboratorio en el revelado, una persona que hacía el mantenimiento del lugar vino y al hacer un movimiento en las máquinas que yo manejaba, lastimosamente dañó el revelado de los rollos. Me dañó el trabajo de la noche anterior con el presidente de la República, los ministros y hay mucha gente de todo el nivel político de gobierno del país en aquel momento. Qué momento más difícil, qué tragedia estaba ocurriendo en este momento, qué responsabilidad tenía frente a esta situación. ¿De quién me acordé? De aquel viejito, de la gorrita, de la camarita, de aquel que ni siquiera le presté atención. Me acordé. Y dije, pues este hombre tiene los negativos, tiene las mismas fotografías. Hice una operación relámpago vía teléfono. En ese tiempo no teníamos internet, Messenger, WhatsApp, Instagram, nada de esto existía. Uy, pero eso hace mucho tiempo. Sí, eso fue en el siglo pasado, hermanos. Finalmente logré telefónicamente ubicar a la persona y me informaron que era un fotógrafo del periódico El Tiempo de Bogotá. Logré ubicar a esa persona, logré conectarlo al teléfono y cuando hablé con él, le dije, vea señor, discúlpeme, yo soy la persona que estuvo tomando las fotografías anoche con usted en el evento del presidente. Me dijo, sí, el de la camarita esa fantasiosa, el de la camarita esa ruidosa. Me dicen, ¿qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? Por favor, escriba esta palabra en sus notas. ¿En qué le puedo servir? ¿Qué palabra? Y le dije, bueno, mira, tengo que contarte una situación. Se presentó un incidente en el revelado de mis rollos. Me dijo, no te preocupes.
Eso me ha ocurrido muchas veces. No tengas cuidado con eso. ¿Dónde estás trabajando? Le dije, estoy ubicado en tal dirección, en tal parte. Me dice, justamente voy en dirección hacia el centro de la ciudad. Dame la dirección exacta, yo puedo pasar por allá y te facilito mis negativos. No hay ningún problema. Con muchísimo gusto. Por favor, hermanos, por favor, por favor. ¿Qué lección estaba aprendiendo en este momento? Cuando averigüé la historia de este señor, que tengo su nombre y lo voy a pronunciar en respeto y en memoria de esta persona, el señor Jorge Parga, periodista del periódico El Tiempo de Bogotá, Premio Nacional de Fotografía por muchas ocasiones en Colombia, un eminente hombre de fotografía y de periodismo en Colombia, era la persona que justamente tenía a mi lado. Y yo sencillamente lo ignoré. Pero esa persona al día siguiente, cuando lo necesité, la primera palabra que me dice es: ¿en qué le puedo servir? Es más, yo iré a su oficina directamente y le llevaré mis negativos y utilícelos como guste y entregué el material para que usted no tenga ningún inconveniente. Se me hace un nudo en la garganta, hermanos, porque allí aprendí algo. Espero haberlo aprendido. Humildad. 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 Este hombre, Premio Nacional de Fotografía, humilde, sencillo, profesional, con un corazón de servir. De otra persona me dice, no, eso es problema suyo, lo siento, qué pena. Mis fotografías son mis fotografías. Yo soy Premio Nacional de Fotografía en Colombia. ¿Cómo pretende usted que va a usar mis fotografías si son mías? Absolutamente no. Me entregó todo su material y me permitió tomar las fotografías, que eran las mismas fotografías que habíamos tomado los dos, solo que eran las de él y las mías eran las mías. Las mías se perdieron y él me facilitó las suyas. Eso me libró de una responsabilidad, eso me liberó de una situación muy difícil. ¿Cómo aprendí una lección con esta historia? Con la humildad. La arrogancia de muchos de nosotros nos aparta. Y por eso Haché nos llama y nos exhorta. Moshe, el hombre más humilde, manso y humilde. Estas dos palabras tienen que ir juntas. Manso y humilde. Aunque cuando miramos algunos pasajes en la vida de Moshe y la manera como en cierta forma se dirigía hacia el Padre, podríamos decir, bueno, yo no sé qué tan manso realmente, pero la humildad de Moshe resalta y nos dice, manso y humilde. No otro en la Biblia como Moshe. Yo podría decir que un gran hombre de humildad, y este señor fotógrafo me dio una muestra de humildad que nunca jamás olvidaré y que hasta el día de hoy comparto porque es una gran lección. ¿En qué le puedo servir? Dile a otra persona, hermano, ¿en qué te puedo servir? Hermana, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? ¿De qué manera yo puedo bendecirte para que puedas ser bendecido en tu profesión, en tu tarea, en tu diario vivir? Entonces cerremos con 3 conceptos: justicia, obediencia, misericordia, aprender de otros, y humildad, ¿en qué puedo servir? Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en Israel Casa Integral. Creo que ha sido una semana provechosa, enormemente apasionante. Les deseo que tengan un tiempo maravilloso, un muy buen tiempo de Shabbat. Shabbat Shalom para todos, Israel Casa Integral en las Naciones, y para todos los hermanos que nos acompañan desde diferentes puntos, naciones y reuniones en tantos lugares. Gracias por estar aquí presentes en Torah al Instante. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Muy buen día para todos. Shabbat Shalom y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el mensaje. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.